Estimados colaboradores de RG Metálicas, saludos cordiales. En esta ocasión se va a dar a conocer la capacitación con el tema de contaminación del agua. Es bien sabido que en minería metálica y no metálica en el Perú somos productores a nivel mundial de minerales polimetálicos, ¿no? Tal es el caso de cobre, plomo, zinc, plata, oro, plomo, hierro, los cuales, ¿no? Estas actividades, ¿no? De exploración, explotación, en este caso procesos, ¿no? En la planta metalúrgica causan, ¿no? La generación de aguas residuales. Eh, pero ya hoy en día se cuenta, ¿no? Con programas de tratamiento, en este caso, ¿no? Creando plantas de tratamiento de aguas residuales. Bueno, los objetivos que vamos a tener en la capacitación se va a tener en este curso, en esta capacitación, conocer la incidencia del desarrollo en la contaminación del agua, destacar la influencia del crecimiento demográfico y de la concentración urbana, señalización del peso contaminante de las actividades agrícolas e industriales del mundo moderno, sensibilización y provocar, ¿no? En este caso, a los colaboradores un cambio de actitud frente a todos los agentes contaminantes del agua. Si bien es cierto, todos que estamos inmersos a las actividades mineras, ¿no? Generamos aguas residuales, ¿no? Tal es el caso en temas de perforación, en minas subterráneas, ¿no? Se generan estas aguas subterráneas. En plantas metalúrgicas, ¿no? Para el proceso de flotación, lixiviación, y de igual forma se generan estas aguas residuales, ¿no? Y el objetivo de esta capacitación es dar a conocer, ¿no? Y concientizar sobre todo, ¿no? A las empresas y contratistas, ¿no? Que generan estas aguas residuales a tratarlos, ¿no? Mediante plantas de tratamiento de aguas residuales y no verter directamente, ¿no? A los ríos, océanos, lagos. Bueno, vamos a ver el concepto o definición del agua. En este caso vamos a tener que el agua es una sustancia cuya molécula está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Es esencial para la supervivencia de todas las formas de vida conocidas. En términos, el agua generalmente se refiere a la sustancia en estado líquido, aunque la misma puede hallarse también en su forma llamada hielo y en su forma llamada gaseosa. La mayor parte de reserva de agua está en los océanos, que contienen 97% de agua que existe en la Tierra. El resto es agua dulce, un 2% está formado por los casquetes polares y los glaciares, y 1% está en el estado líquido. Si bien es cierto, el agua es una molécula, ¿no? Con dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. ¿Cuál es la importancia, ¿no? De tener agua dulce? Si bien es cierto, nos menciona que tenemos solo un 3% de agua dulce, ¿no? De todo el volumen de agua que se tiene en la Tierra, ya que el 97% son aguas de océanos, ¿no? Que son saladas. Y debido a ello, ¿no? La importancia del cuidado, no a la contaminación del agua dulce, ¿no? En este caso, agua dulce lo podemos encontrar pues en los ríos, lagos, lagunas, los glaciares, debajo de la tierra, ¿no? Como le llaman aguas freáticas, subterráneas, que pueden ser consumidas, utilizadas para el sector agrícola, ¿no? También para el consumo humano. Bueno, vamos a dar en este caso a conocer la importancia del problema de la contaminación del agua. Los ríos, lagos y mares recogen desde tiempos inmemoriales las basuras producidas por la actividad humana. El ciclo natural del agua tiene una gran capacidad de purificación, pero esta misma facilidad de regeneración del agua
y su parte abundancia hace que se vea vertedero habitual en el que arrojamos los residuos producidos por nuestras actividades. Muchas aguas están contaminadas hasta el punto de hacerlas peligrosas para la salud humana y dañinas para la vida. Con la industrialización y el desarrollo económico, este problema se ha ido trasladándose a los países en vías de desarrollo, a la vez que en los países desarrollados se producían importantes mejoras. Ahora veremos los agentes que contaminan el agua. Vamos a tener los agentes patógenos, las bacterias, virus, protozoarios, parásitos que entran a las aguas provenientes de desechos orgánicos, los agentes de sustancias químicas inorgánicos, los ácidos, compuestos de metales, tóxicos, mercurio, plomo, que envenenan el agua. Desechos que requieren oxígeno. Los desechos orgánicos pueden ser descompuestos por bacterias que usan oxígeno para biodegradarlos. Si hay poblaciones grandes de esas bacterias, pueden agotar el oxígeno del agua, matando así las formas de vida acuática. Los nutrientes vegetales pueden ocasionar el crecimiento excesivo de plantas acuáticas que después mueren y se descomponen, agotando el oxígeno del agua y de este modo causan la muerte de las especies marinas, zona muerta. Continuando con los agentes que contaminan el agua, tendremos a las sustancias químicas orgánicas, tal es el caso del petróleo, plásticos, plaguicidas, detergentes que amenazan la vida, sedimentos o materia suspendida, partículas insolubles de suelo que enturbian el agua y que son la mayor fuente de contaminación. Tendremos también el calor, ingresos de agua caliente que disminuyen el contenido de oxígeno, ya sea los organismos acuáticos muy vulnerables, las sustancias radioactivas que pueden causar defectos congénitos y el cáncer. Ahora veremos las fuentes de contaminación del agua. Vamos a tener las fuentes puntuales y no puntuales. En las fuentes puntuales se descargan contaminantes en localizaciones específicas a través de tuberías y alcantarillas. Ejemplo, ¿no? Fábricas, plantas de tratamiento de aguas negras, minas, pozos, petroleros, etc. En lo que se tienen las fuentes no puntuales, son grandes áreas de terreno que descargan contaminantes al agua sobre la región extensa. Ejemplo, vertimiento de sustancias químicas, tierras de cultivo, lotes para pastar ganado, construcciones, etc. A continuación tendremos la contaminación de ríos y lagos. Las corrientes fluviales, debido a que fluyen, se recuperan rápidamente del exceso de calor y los desechos degradables. Esto funciona mientras no haya sobrecarga de los contaminantes o su flujo no sea reducido por sequías, represado, etc. Vamos a tener la contaminación orgánica y la eutrofización. Y la contaminación orgánica. En los lagos, rebalses, estuarios y mares, con frecuencia la dilución es menos efectiva que en las corrientes porque tienen escasa afluencia, lo cual hace a los lagos más vulnerables a la contaminación por nutrientes vegetales, nitratos, fosfatos, eutrofización. ¿A qué se denomina la eutrofización? Es un tipo de contaminación química de las aguas. Se da cuando hay un aporte excesivo de nutrientes a un ecosistema acuático, el cual queda severamente afectado por ello. Puede producirse de forma natural, mareas rojas, pero es de antropogénica la que más nos debe preocupar. Vamos a tener los controles de la eutrofización. En este caso tendremos los métodos de limpieza. Dragar los sedimentos para remover el exceso de nutrientes. Retirar o eliminar el exceso de maleza. Controlar el crecimiento de plantas nocivas con herbicidas y plaguicidas. Bombear aire para oxigenar lagos y rebalses. Como con otras formas de contaminación, los métodos de prevención son las más efectivas y los más baratos a largo plazo. Métodos de prevención. Usar un tratamiento avanzado de los desechos para remover los fosfatos provenientes de las plantas industriales de tratamiento antes de que lleguen a un lago. Prohibido
o establecer límites bajo de fosfatos para detergentes. A los agricultores se les puede pedir que planten árboles entre sus campos y aguas superficiales. Ahora veremos la reducción de la contaminación térmica del agua. Usar y desperdiciar menos electricidad. Limitar el número de plantas de energía que descarguen agua caliente en el mismo cuerpo de agua. Entregar el agua caliente en un punto lejano de la zona de playa ecológicamente vulnerable. Utilizar torres de enfriamiento para transferir el calor de agua a la atmósfera. Descargar el agua caliente en estanques para que se enfríe y sea reutilizada. La contaminación del océano. El océano es actualmente el basurero del mundo, lo cual traerá efectos negativos en el futuro. La mayoría de las áreas costeras del mundo están contaminadas debido sobre todo a las descargas de agua negra, sustancias químicas, basura, desechos radioactivos, petróleo y sedimentos. Los mares más contaminados son los de Bangladesh, India, Pakistán, Indonesia, Malasia, Tailandia y Filipinas. Ahora veremos un agente crítico para los océanos, la contaminación con petróleo. Los accidentes de los buques, tanques, los escapes en el mar, petróleo que escapa desde un agujero perforado en el fondo marino y petróleo de desecho arrojado en tierra firme que termina en corrientes fluviales que desembocan en el mar. Efectos de la contaminación con petróleo. Depende de varios factores, tipos de petróleo, crudo o refinado, cantidad, distancia de sitio de liberación, desde la playa, época del año, temperatura del agua, clima y corrientes oceánicas. El petróleo que llega al mar se evapora o es degradado lentamente por bacterias. Otras sustancias químicas permanecen en la superficie y forman burbujas flotantes que cubren las plumas de las aves que se zambullen, lo cual destruye el aislamiento térmico natural y hace que se hundan y mueran. Ahora veremos los controles de la contaminación marina con petróleo. Métodos de prevención. Prohibir la perforación y transporte de petróleo en áreas ecológicamente sensibles y cerca de ellas. Aumentar en alto grado la responsabilidad financiera de las compañías petroleras para limpiar los derrames de petróleo. Reglamentar estrictamente los procedimientos de seguridad y operación de las refinerías y plantas. Métodos de limpieza. Usar helicóptero con láser para quemar los componentes volátiles del petróleo. Usar barreras mecánicas para evitar que el petróleo llegue hacia la playa. Bombear la mezcla de petróleo, agua o botes pequeños llamados espumaderas, donde máquinas especiales separan el petróleo de agua y bombean el primero a tanques de almacenamiento. Aumentar la investigación del gobierno en las compañías petroleras sobre los métodos para contener y limpiar derrames de petróleo. Ahora veremos la contaminación del agua freática y su control. El agua freática o subterránea es una fuente vital de agua para beber y para el riego agrícola. Sin embargo, es fácil de agotar porque se renueva muy lentamente. Cuando el agua freática llega a contaminarse, no puede depurarse por sí misma como el agua superficial tiende a hacerlo, debido a que los flujos de agua freática son lentos. También hay pocas bacterias degradadoras porque no hay mucho oxígeno. Debido a que el agua freática no es visible, hay poca conciencia sobre ella. Aguas freáticas y sus controles. Fuentes de contaminación de agua subterránea. Escapes o fugas de sustancias químicas desde tanques de almacenamiento subterráneo. Infiltración de sustancias químicas orgánicas y compuestos tóxicos desde rellenos sanitarios. Tiraderos abandonados de desechos peligrosos. Infiltración accidental en los acuíferos desde los pozos utilizados para la inyección de parte de los desechos peligrosos profundamente bajo tierra. Métodos de prevención. Prohibir la disposición de desechos peligrosos en rellenos sanitarios por inyección en pozos profundos. Monitorear los acuíferos. Disponer controles más estrictos sobre la aplicación de plaguicidas y fertilizantes. Requerir que las personas que usan pozos privados para obtener agua de beber hagan que se examine ese líquido una vez al año. Ahora veremos la contaminación de las aguas costeras. Métodos de prevención. Eliminar la descarga de contaminantes tóxicos a las aguas costeras.
Utilizar sistemas separados de eliminación y conducción de aguas pluviales y aguas negras. Usar y desperdiciar menos agua potable. Prohibir que se tiren al mar los sedimentos de las aguas negras y los materiales peligrosos degradados. Prohibir el arrojar artículos de plástico y basura desde las embarcaciones de transporte marítimo. Métodos de limpieza. Mejorar en alto grado las capacidades para limpiar los derrames de petróleo. Mejorar todas las plantas costeras de tratamiento de aguas negras. Casos de contaminación del agua en el Perú, en este caso, La Oroya. Este pueblo minero situado en los Andes peruanos debe sus denigrantes niveles de contaminación a la presencia de minas y plantas de procesamiento de plomo, que son propiedad de empresarios estadounidenses desde el año 1922. En La Oroya, el 99% de los niños que habitan aquí poseen niveles de toxicidad que exceden los límites calificados como saludables, según la investigación de The Mother Naturage Network. La Oroya ocupa el sexto lugar más contaminado del mundo. El lago Karachay, Rusia. Calificado como el lugar más contaminado del planeta, este lago recibe los desechos de una central nuclear de producción de armas que vierte 120 millones de Curie de radioactividad. La radiación en este lugar podría matar a alguien en tan solo una hora de estar expuesto. Sin embargo, lo más preocupante es que la radiación se filtra gradualmente en el subsuelo, impregnando corrientes subterráneas que propagan la toxicidad. La contaminación en Río de la Plata y Uruguay. La contaminación de los ríos Uruguay y de la Plata alerta a expertos. Durante un monitoreo de 2 años se detectaron toxinas nocivas para el sistema nervioso que afectan directamente la potabilidad del agua y exigen el monitoreo continuo. Las toxinas pueden afectar la salud de las personas expuestas a ellos y dañar los ecosistemas acuáticos. También propician el surgimiento de algas unicelulares que generen otras toxinas que alteran el sistema nervioso, explica el resumen del informe. La formación de las floraciones algales nocivas es producto del exceso de nutrientes liberados hacia los cursos de agua desde actividades industriales, agronómicas y domésticas, situación que se viene cuestionando desde hace varios años. El río Citarum, Indonesia. Situado al oeste de Java, este río es conocido como el más sucio y contaminado del mundo. Más de 5 millones de personas viven en los alrededores y penosamente dependen de sus aguas para sobrevivir. La isla de basura, ubicada en el Océano Pacífico cerca de Hawái, este lugar conocido también como el vórtice de la basura ocupa una extensión de 6.092.000 kilómetros cuadrados, superando así el tamaño de países como Francia o España. Esta isla emerge como un masivo monumento a la suciedad del ser humano y se debe a que millones de restos de plásticos y basuras concentran en una misma zona debido a un movimiento circular de las corrientes ecuatoriales que gira en dirección de las manecillas del reloj.